Ok, chicos, ahora sí, nuevamente buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta sexta tutoría de nuestro módulo de investigación de operaciones. Vamos a retomar lo que estábamos trabajando la semana pasada, chicos. La semana pasada iniciamos, en esta quinta semana, iniciamos la teoría de pronósticos. Recuerden que aquí en esta semana tenemos las diapositivas que estamos trabajando, la guía de pronósticos, la guía en Excel, la hoja de Excel donde estamos desarrollando las actividades y tenemos, la grabación de la tutoría. Para la sexta semana, chicos, vamos a terminar de trabajar con esta hoja de Excel. ¿Listo? La voy a descargar de una vez nuevamente para dar una explicación rápida de lo que estábamos viendo la semana pasada y continuar entonces con nuestras técnicas de pronóstico. ¿Listo? Vamos a terminar esta semana el tema de teoría de pronósticos. Esta semana 6, chicos, pues damos inicio a nuestra segunda actividad evaluativa dentro del módulo y van a poder encontrar un taller, ¿sí? En esta sexta semana, que es el taller 2, pronósticos. ¿Listo? Si abrimos ese taller 2, en ese taller tenemos un ejercicio con una base de datos, ¿sí? Que yo les había comentado la semana pasada. Esa base de datos son fechas y cotizaciones. Resulta que tenemos en este caso, pues, el cierre de las acciones. Resulta, chicos, que en la bolsa de valores las acciones varían de precio. Los datos no siempre son los mismos, ¿sí? Es por eso entonces que aquí tenemos el día 16, 17, 18, 19, 20. Miren que aquí pasa el día 23, nos faltan 2 días, 21, 22. ¿Por qué? Porque en la bolsa de valores, chicos, no trabajan los fines de semana. Entonces, la bolsa de valores o el mercado bursátil solo está abierto, o sea, todo lo que es acciones, transar en bolsa o todo lo que sea el mercado financiero trabaja desde lunes a viernes. Los sábados y domingos, pues no trabaja en el mundo como tal la bolsa de valores, ¿sí? Entonces, por eso que en esta base de datos vamos a encontrar fechas y nos van a saltar 2 fechas. Pues esas fechas son lo que les cuento, que son los fines de semana, donde no se transa en bolsa. Estos datos es el cierre de la acción, ¿sí? De una determinada acción. Y miren que esta acción tiene diferentes, pues varía como tal, 10.4, 10.4, 10.345, ¿listo? Entonces, esta va a ser, miren que solo son 2 columnas, fecha y cotización. Tenemos datos desde el 16 de enero del 2016. Aquí tenemos 100 datos de cotizaciones que van hasta aquí, hasta el 31, no, hasta el 8 de junio del 2016. Sí, tengo el micrófono abierto. Entonces, desde el 16 de enero del 2016 hasta el 8 de junio del 2016, tenemos una base de datos donde tenemos las fechas donde se registraron y el dato tomado del precio de la cotización de una acción determinada. ¿Listo? Tenemos 100 datos en esta base de datos. Entonces aquí dice, se solicita realizar una gráfica del comportamiento de la acción e indicar el comportamiento del precio de la acción. Vamos a hacerlo. Utilizar la técnica del promedio móvil para 5 periodos y pronosticar en la cotización del día 9. Aquí tenemos esta base de datos hasta el día 8/06 del 2016 y nos está diciendo, bueno, con la técnica del promedio móvil para 5 periodos, ¿cuál será el dato del día 9? O sea, del día que sigue. Utiliza la técnica de regresión lineal simple, pronostica la cotización del día 9, o sea que nos están pidiendo el pronóstico por 2 métodos, por el promedio móvil de 5 periodos y por el análisis de regresión lineal. Y dice, de acuerdo al punto anterior, estima los intervalos de predicción. Vamos a hacer estas 4 actividades dentro de nuestro taller, ¿cierto? Este taller pues es para entregarlo de forma individual. Este taller va a estar abierto desde hoy, que lo vamos a ir realizando, y pues la idea es que vayamos aclarando las dudas, chicos. Listo, el taller es de forma individual y tenemos plazo de entrega desde hoy hasta el sábado que viene, ¿ok? Hasta el sábado 20, hasta el sábado 20, ¿ok? ¿Queda claro, chicos, que tenemos una actividad evaluativa para que inicie esta semana? Sí, señora. Ok, Sí, profe. listo, chicos. Entonces,
¿Alguno de pronto, yo les había comentado la semana pasada, alguno trabajó esta base de datos? ¿La tienen? Parece que no, profe. Parece que no. Esa respuesta me encantó. Pues parece que no, chicos. Entonces, para poder trabajar esta semana, pues les facilito la actividad. Cada uno de ustedes, por favor, va a descargar esta base de datos. ¿Listo? ¿Les llegó? Yo le estaba hablando, yo sí la tengo. Ay, Francis lee. ¿Y sabes cuál era mi objetivo? Que con la persona que pudiéramos, que hubiera hecho la base de datos, poder realizar la actividad en vivo aquí contigo. Ya envié los datos, los voy a cancelar. No, mentiras. No, trabajemos entonces con esa base de datos. La idea era pues que ya lo hubieran trabajado, que ya lo hubieran empezado pues a analizar, porque pues eso fue parte de lo que habíamos hablado en la clase pasada. ¿Listo? El taller ya está abierto. Entonces vamos a ir analizando los resultados. Ustedes están viendo mi pantalla, chicos, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a continuar hablando de los pronósticos. Habíamos hablado que los pronósticos se refieren a predecir algún evento futuro, ¿sí? Y utilizar ese evento o esa estimación, la estimación es como tal esa aproximación de esos datos que nosotros logremos obtener para realizar procesos de planificación. ¿Listo? Entonces, con los pronósticos, recuerden, los pronósticos son datos que se obtienen a futuro de acuerdo a una tendencia de datos históricos. Muchas empresas los utilizan para analizar su información, pero obviamente los pronósticos pues puede haber muchos efectos externos que puedan afectarlos, ¿sí? Como habíamos hablado, las empresas hicieron pronósticos para el 2020, pero nunca se imaginaron que la pandemia pues no les permitiera cumplir como con esas metas que se habían presupuestado para el año siguiente, o sea, para el 2020, que fue cuando la pandemia pues nos impactó y todavía sigue generando grandes efectos. Entonces, teniendo aquí, voy a dejar esta actividad abierta porque la vamos a ir leyendo. Entonces, chicos, vamos a recordar qué fue lo que hicimos la semana pasada. ¿Listo? La semana pasada habíamos visto entonces pronósticos por la técnica del último dato. El último dato simplemente es, esta técnica me dice, el dato siguiente se va a comportar muy parecido al último dato registrado. Por lo tanto, pues la técnica simplemente nos dice, tome el último dato registrado. Sí, esa es la aproximación del dato futuro, puede ser el dato inmediatamente anterior. En este caso, para pronosticar en este ejemplo el día sábado, pues el día viernes nos dio 101, por lo tanto el día sábado, el pronóstico del día sábado puede ser en 101. ¿Listo? Recuerden que los pronósticos no son exactamente el valor. ¿Sí? Los pronósticos lo que nos permite es tener una aproximación. Muchas de esas técnicas utilizan datos promedio, ¿listo? Pero los datos promedio también hay que saberlos analizar. Entonces, esta técnica lo único que nos dice es tome el último dato registrado. ¿Sí? Hay muchas empresas, por ejemplo, que para pronosticar el mismo día, por ejemplo, el día 13 de junio del 2021, para pronosticar el día 13, se va al día 13 del 2020. ¿Sí? En este caso, pues el 2020 fue un dato atípico, digamos, el 2019, y miramos entonces cómo fue ese último dato de ese año anterior, cómo fue ese dato y pronosticar con ese dato el mismo periodo al año siguiente, ¿sí? O simplemente tomar el día inmediatamente anterior. Entonces, simplemente tomamos el último dato. No tiene pues una ciencia, pero se emplea en muchas ocasiones. Pronósticos por promedio es la segunda técnica que vimos, chicos. En esta segunda técnica, entonces lo único que hicimos fue generar un promedio de los datos que tenemos para calcular el pronóstico del día sábado. ¿Cómo sacamos entonces ese promedio? Decimos igual a promedio de los datos que tenemos. ¿Listo? Nos dio 104.6. Pero miren que el promedio, este promedio lo único que nos está diciendo es, vea,
Con este dato usted puede tener datos por encima o por debajo, ¿listo? Pero nosotros cuando sacamos promedios tenemos que analizar la base de datos, chicos, porque la base de datos nos puede generar un error dentro del resultado, ¿sí? Los promedios o los datos pronósticos son muy importantes porque es con lo que nosotros tomamos decisiones dentro de los negocios. Por ejemplo, miren que aquí tenemos el lunes tenemos dato de 103, el martes tenemos un dato de 106, el miércoles un dato de 104, el jueves un dato de 106, el viernes un dato de 104. El 103 solo se repite una vez, pero miren que el martes y el jueves se repite 2 veces el 106. Y el miércoles y el viernes se repite 2 veces el 104. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una mayor frecuencia de los datos, pues esa mayor frecuencia de esos datos es quien va a jalonar el resultado para que ese promedio se comporte más cercano al dato que más se repite, ¿sí? Eso es como lo que jalona, eso es lo que pasa dentro del pronóstico que nosotros de pronto no analizamos a simple vista. Por ejemplo, cuando nosotros, aquí nos dio 104, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el 103, no, como es solo un dato y es el más bajito, pues no tiene la suficiente fuerza, no es tan fuerte porque no hay otros datos que se repitan en ese rango, como para bajar el dato promedio hasta 103. Pero entre 104 y 106 sí hay como una fuerza jalonándose para generar el promedio dentro de ese rango, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, donde el promedio, donde aquí en el día lunes este dato no fuera 103, sino que fuera, por ejemplo, 60? Miren lo que nos da el promedio, nos da 96. ¿Será que este 96 me puede generar un pronóstico adecuado para estos últimos días, chicos? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí representa una concordancia con los últimos datos generados? Chicos, Pues la verdad, yo me enredé un poquito, no sabía cómo responder la cuestión. ok. ¿Los otros compañeritos también se enredaron? Bueno. Dime. Un poco. Bueno, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir? Que los promedios, chicos, también hay que fijarnos muy bien cuando realizamos un promedio de unos datos. Listo. Aquí nos están diciendo, saque, el pronóstico por promedio nos dice, saque un promedio de los datos. Pero ojo, miren que el promedio al día siguiente lo pronosticamos como 96. 96 se comporta parecido a los últimos datos registrados aquí. Los últimos datos son, el dato inmediatamente anterior es con 104, 106, 104, 106. ¿Ustedes creen que este 96 es un dato parecido a un comportamiento parecido a los datos inmediatamente anteriores obtenidos? No, profe. ¿Cierto que no? Está muy por debajo, ¿cierto? No lo representa bien. Por lo tanto, entonces miren que ¿quién jalonó ese pronóstico para que diera tan bajito? Este 60, ¿sí? Miren que cuando yo vuelvo al dato anterior, que era 103, miren que me da 104.6. ¿Y qué pasa donde yo baje aún más ese promedio? Ese dato inicial me da 30. O sea que ya empieza a bajar. Donde ese dato sea 0, miren que me dio 84. Entonces miren que dentro de una base de datos yo tengo que analizar algo que llamamos los datos atípicos. Esos datos atípicos son datos que me pueden dañar como tal, son datos que suceden pocas veces, pero que son muy altos o muy bajos, y cuando yo genero promedios, pues esos promedios se pueden desviar porque esos datos atípicos están dentro de la base de datos que yo estoy analizando, ¿sí? Entonces, en la base de datos que tengo del 103, 106, 104, 106, 104, este método me dice simplemente genere un promedio de los últimos datos. Y ese promedio va a ser su pronóstico para el día sábado. Recuerden que en el pronóstico lo que nosotros estamos realizando es prediciendo un dato futuro, ¿sí? Y utilizar esa estimación para realizar un proceso de planificación. Por lo tanto, ese dato futuro, pues obviamente nos sirve para tomar alguna decisión dentro de nuestros procesos. Entonces, si nosotros
Si nosotros no analizamos bien el resultado que estamos obteniendo, pues vamos a poder tener errores en el pronóstico. ¿Cómo sabemos eso? Pues analizando la base de datos, ¿sí? Miren cómo tener un dato dentro de esa base de datos de 0 me baja muchísimo el pronóstico. ¿Por qué? Porque es que el promedio es la suma de todos los datos dividido el número de datos, ¿sí? Pero miren que hay un dato que es 0, que no se mueve como se mueven los otros datos. A esos datos son los que les vamos a llamar los datos atípicos, ¿sí? Por ejemplo, para evitar errores, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en algunos casos, en algunos análisis estadísticos? Se elimina. Y miren que aquí este pronóstico ya toma como tal los datos existentes, que son 106, 104, 106 y 104. Y miren que me dio un 105. Ya eliminamos ese dato atípico, por lo tanto, entonces el promedio se está comportando muy parecido a los últimos datos registrados, ¿sí? Cuando yo pongo un 0, miren que el promedio inmediatamente cambia. Por eso es que en algunos casos se eliminan esos datos atípicos. Listo. El ejercicio estaba con 103, por lo tanto el ejercicio nos da 104.6. Chicos, aclaramos un poco, todavía quedamos así como con la duda de lo que expliqué ahorita. En mi caso ya muy claro. Gracias. Dime. En mi caso quedó muy claro. Ok. Entonces hay que analizar los promedios, chicos, las bases de datos hay que analizarlas. El siguiente Profe, qué pena, yo tengo una pregunta ahí en ese Dime. sentido. Dime. Considerando pues que probamos varios valores, ¿cierto? Y que la afectación difería dependiendo del valor, más o menos a partir de qué punto uno puede considerar que un dato es atípico y puede ser eliminado. Bueno, por ejemplo, existen varios métodos que se llaman, por ejemplo, el análisis de Boxplot. Vengan a ver, yo miro si lo podemos... Eso pues no lo vamos a ver, pero se los voy a comunicar. Resulta que existen diferentes métodos, esto se llama caja y bigotes. Estos son técnicas estadísticas que se utilizan para poder eliminar algo que se llaman los datos atípicos, ¿sí? Entonces, los datos atípicos funcionan así, con esta imagen. Entonces, ¿qué nos dice este diagrama de caja y bigotes? Este diagrama, ¿qué nos puede representar? Cuando nosotros hacemos un diagrama de boxplot o de diagrama de caja y bigotes, esto es, por ejemplo, lo que nos permite saber hasta dónde. Miren, ¿qué nos dice esta caja? Esta caja nos dice que los datos, la mayoría de los datos se concentran en esta caja. Y los datos atípicos están aquí, por eso se llama caja y bigotes, ¿sí? ¿Lo conocían? No. Ok, listo. Entonces, se puede aplicar para cualquier base de datos. Entonces, esto funciona como por medio de unos análisis estadísticos que se llaman cuartiles. Entonces, el inferior, el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y el dato máximo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Eliminamos los datos que están aquí en los bigotes en algunos casos y solo trabajamos con los datos que caigan en la caja. Entonces, aquí es donde podemos eliminar esos datos. Miren, son datos que están dentro. Esto no quiere decir que tenemos aquí toda la base de datos que va desde esta raya hasta esta raya, ¿sí? Pero la mayoría de los datos están concentrados es aquí dentro de la caja, ¿listo? Entonces, realizamos algunos cálculos y solo tomamos los datos que están dentro de esta caja. Los otros datos se pueden eliminar, ¿listo? Porque representan lo que llamamos los datos atípicos, datos que están dentro de la base de datos, pero no suceden con tanta frecuencia como los que están dentro de la caja. Entonces, esa podría ser una de las técnicas que se utiliza para poder identificar a partir de qué, ¿sí? De qué rango elimino yo los datos, ¿sí? Para eso, pues, tocaría hacer un análisis estadístico para poder identificar cuáles son los datos que están dentro de esa caja. ¿Listo? Esas son técnicas estadísticas para poder analizar, pero sí necesitamos analizar la base de datos. Por eso los promedios no es simplemente sumar y dividir, no, hay que analizar, venga, esos datos, si la mayoría de los datos se están comportando por 100 y solo hay un dato que da 0.35, pues obviamente inmediatamente eso me va a bajar el promedio. Entonces, por eso hay que analizar los datos, eliminar los datos atípicos y trabajar con los datos que representen mayor o que representen mejor la base de datos. ¿Sí? ¿Doy respuesta a tu pregunta? Sí, señora, muchas gracias. Okay. Vamos a ver entonces, vamos a recordar el pronóstico por promedio móvil. ¿Sí? Miren que utilizamos mucho los promedios para poder
generar cálculos de pronóstico. Recuerden que los pronósticos pues son datos, estamos prediciendo datos futuros a partir de diferentes técnicas. Y esta tercera técnica que habíamos visto era el promedio móvil en este caso, el ejemplo que hicimos en la clase pasada fue con un n de 3, o sea, con un intervalo de 3. Y vamos a ver que dentro del taller que estamos realizando, para el taller que vamos a presentar, ¿de cuánto es que nos están pidiendo aplicar esta técnica del pronóstico promedio móvil para un n de cuánto, chicos? ¿Para un intervalo de cuánto? De 5, profe. De 5, ¿sí? Entonces, esa base de datos que yo les compartí, que la tengo por acá, ¿sí? Esa base de datos que les compartí, vamos a aplicar la técnica del pronóstico del promedio móvil, ¿sí? Con intervalo de 5. Ya les voy a contar por qué. Bueno, en la base de datos que yo les compartí, chicos, los datos van del 1 al 100, no tienen fechas, ¿sí? ¿Por qué lo hice así? Porque resulta que cuando nosotros vamos, por ejemplo, a hacer una ecuación matemática, yo puedo introducir un dato de 1, 2, 3, 4, 5, sí, la cantidad de datos que representen esas fechas. Pero si, por ejemplo, yo voy a decir cuando X valga el 6 de junio del 2020, pues no, cierto que no me va a generar ningún cálculo. Entonces, por eso, estas fechas representan, estos números representan los 100 datos que se generaron de la cotización, ¿cierto? Esas 100 fechas que me generaron el registro de los datos de las 100 cotizaciones. ¿Listo? ¿Entendido, chicos, por qué no en la base de datos que les compartí no están las fechas? No habría forma de trabajarla con fechas. Profe, si en la que nosotros sacamos tenemos la fecha, entonces la podemos dejar a un ladito y dejar los números, Sí, ¿cierto? lo No hay pueden dejar a problema. un lado, lo pueden, por ejemplo, para graficar, es útil utilizar fechas, ¿cierto? Es útil utilizar fechas. Hay que poner las fechas no horizontales, sino verticales, porque entonces no nos quedarían todas las fechas. Pero para realizar los siguientes puntos, al lado de la fecha vamos a poner 1, 2, 3 y arrastras, ¿listo? Y vamos a tomar en cuenta entonces los números para poder realizar los análisis. ¿Listo? Porque, por ejemplo, para realizar promedios, pues tú no podrías tomar promedios de las fechas, pero las fechas sí son muy importantes, por ejemplo, como en gráficas, ¿ok? Entonces, es por eso que en la base de datos, las fechas, pues, se tomaron como fecha 1, fecha 2, fecha 3, fecha 4, fecha 5 registrada, ¿ok? ¿Entendido eso, chicos? Sí, señora. Sí, profe. Okay. Sí, profe. Listo. Entonces, continuamos con nuestro promedio móvil. En la clase pasada habíamos visto entonces aquí en esta base de datos que está de forma horizontal, habíamos visto que para pronosticar el día sábado con un intervalo de 3, lo que hacíamos era coger los 3 datos, 1, 2 y 3, ¿listo? Y a la siguiente casilla nosotros pronosticábamos, entonces, igual el promedio de estos 3 datos. Lo que hacíamos era arrastrar la fórmula. Quiere decir que para obtener ese promedio móvil de rango de intervalo de 3 era 106. Pero había otra forma de realizarlo. En este caso nosotros tenemos una base de datos muy parecida a esta, ¿sí? De forma vertical. Estos datos son exactamente estos, chicos, ¿sí? Entonces, había otra forma. Por ejemplo, si lo queremos hacer manual, entonces decimos 1, 2, 3, ¿sí? Nos paramos en la siguiente, en la celda siguiente y decimos promedio. Y seleccionamos esos 3 datos. Y lo que hacemos es arrastrar como tal hacia abajo. ¿Listo? Entonces, organizamos los decimales. Y miren que este dato es exactamente igual 106 al dato de 106. ¿Qué obtuvimos acá? Pues la diferencia fue que en uno lo hicimos horizontal y en el otro vertical. ¿Qué pasa si yo no me acuerdo cómo es que se hace eso? Pues entonces simplemente vengo para datos, análisis de datos, y la media móvil es una técnica de pronósticos que ya tiene contemplado Excel. Dice análisis de datos y busco regresión. Miren, aquí. Perdón, media móvil. ¿Listo? Y en media móvil, selecciono media móvil y digo, ¿cuál es el rango de entrada? El rango de entrada van a ser todos los datos
Excel me pregunta, ¿de cuántos intervalos quiere el análisis? En este caso es de 3. ¿Dónde quiere que le ponga los datos de salida del pronóstico por media móvil de 3? Entonces me hace el favor y me lo pone. No me lo vaya a poner en el primero, ¿sí? Póngamelo a partir del segundo dato de la columna de enseguida. Le digo aceptar. Entonces miren que lo que hace Excel automáticamente es insertarme y calcular. Él lo que hace es insertarlo, hacer las funciones de los datos que yo le ingrese. Miren que él hace el promedio móvil de 3. Y miren que yo le dije en la columna inmediatamente anterior, ¿sí? Pero él sabe que como fue de 3, él va a tomar del 1 al 3, del 3 al 6, así. Miren que al final da exactamente el mismo dato. Entonces, con esto que vimos, que podemos hacer el promedio móvil tanto con funciones manuales o lo podemos hacer utilizando los datos disponibles para análisis de datos de Excel. ¿Listo? Vamos a ir al taller. En el primer punto, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Entonces, vamos a ir aquí al taller. Dice, realizar una gráfica del comportamiento de las cotizaciones e indicar el comportamiento del precio de las acciones. Ok. Volvamos al taller. Volvamos al ejercicio. Miren lo que pasa cuando yo grafico como tal el pronóstico y cuando grafico los datos de una tabla. Voy a graficar los datos que tengo de los precios de la acción. Digo, insertar. Chicos, resulta que los datos, para que nosotros podamos analizarlos, los datos nos hablan, ¿sí? Pero los datos tenemos que interpretarlo de forma gráfica, porque cuando nosotros tenemos información con tablas, pues es difícil saber el comportamiento de estos datos. Es por eso que tenemos que ir a un gráfico, ¿cierto? Para saber cuál es el comportamiento de estos datos, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros aquí introducimos, por ejemplo, seleccionar, clic derecho, seleccionar, y aquí en esta parte del rango del gráfico, miren que está alumbrando solo día y precio. Voy a meter el dato del pronóstico. Miren cómo se grafica el pronóstico acá. Miren el pronóstico. ¿Qué diferencia hay entre los datos reales obtenidos, que son los azules, y el dato del pronóstico? ¿Qué característica ven ustedes en esta base de datos, en este gráfico? ¿Qué diferencia hay entre la gráfica azul y la naranja? Que el comportamiento es como menos variado, un poco más estable. Muy bien, hay menor variabilidad, ¿cierto? Entonces miren que el pronóstico lo que hace es suavizar, disminuir un poco la variabilidad. La tendencia es la misma, chicos, porque miren que la gráfica no siempre se comporta en 103, miren que la gráfica tiende a ir hacia arriba, tiene una tendencia creciente, ¿sí? Entonces si yo, por ejemplo, me paro aquí en esta gráfica, de los precios, hago clic derecho y le digo agregar una línea de tendencia, miren lo que me va a graficar. Miren que me grafica una línea que trata como de comportarse muy parecido a la tendencia que tiene la gráfica, ¿sí? Entonces, cuando yo grafico los datos del ejercicio, estas son mis cotizaciones, esta es mi cotización y estos son los datos del taller. Volvamos al dato del taller, ¿listo? Yo tengo las cotizaciones y tengo las fechas. Voy a graficar. En el primer punto me pide, ¿qué me pide el primer punto del taller? Me dice, realizar una gráfica del comportamiento de las cotizaciones e indicar el comportamiento del precio de la acción. Entonces, ¿qué vamos a ir a hacer? Vamos a seleccionar todos los datos. La base de datos ya se las pasé, chicos. Dudas o consultas las vamos a ir realizando aquí en la clase, ¿listo? Y digo insertar, después de haber seleccionado la cotización, los precios de los 100 datos de cotización del taller, voy a ir a insertar, voy a seleccionar una gráfica de líneas, hago clic y miren, voy a escoger, por ejemplo, esta gráfica. Miren el comportamiento de la acción, ¿sí? Con la base de datos hubiera sido difícil darnos cuenta el comportamiento de esta tabla, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Nosotros a esto le podemos dar edición, por ejemplo, podemos hacer aquí en diseño del gráfico, podemos escoger diferentes formas, como a nosotros nos guste como tal dar el formato, ¿listo? Lo importante es que
todo quede formulado y todo quede dentro de la hoja de Excel, ¿sí? El compañerito nos había dicho que tiene una variabilidad. ¿Será que eso también aplica para la cotización, para el ejercicio del taller? Sí, profe, porque tiene altos y bajos y Ajá. Entonces, ¿y es creciente o decreciente, chicos? ¿Esa cotización es creciente o decreciente? Creciente. Es creciente, ¿cierto? ¿Cómo podemos ver eso? Pues miren, párense aquí en el gráfico, le dan agregar tendencia y miren que nos grafica como tal una línea, que esa línea no va para abajo, esa línea está creciendo. Quiere decir que esa gráfica, con los datos que se han tomado a través del tiempo, porque todo esto son fechas, son 100 fechas, pues esos datos han crecido. Y como es el precio de una acción, miren que así como ha tenido bajos, ¿cierto? Miren que la gráfica, la acción empezó desde un dato bajo, bueno, empezó aquí como en 10.400, bajó, se mantuvo, pero miren que luego subió, bajó otra vez, se mantuvo, subió, bajó, pero miren que no volvió como tal a esos niveles tan bajos de 10,2, ¿sí? Miren que aumentó, incrementó. Entonces, ¿qué podemos decir de esta gráfica, chicos? Que tiene una alta variabilidad, que tiene una tendencia creciente. ¿Qué más podemos decir? Solo con ver esta gráfica, ¿qué más podemos decir de esta gráfica, chicos? Pues que tiene muchas variaciones. Muy Ajá. estable, los datos, pues se observa que tuvo un pico más alto. Que podemos tener un dato máximo de 10,96 y un dato mínimo de que sucedió por acá en 10,105. Miren que nosotros sin conocer de acciones, sin saber de esa acción, de qué es, simplemente nos están pidiendo es analice la gráfica. Cuando nosotros analizamos una gráfica, pues vemos variabilidad, vemos datos máximos, mínimos, vemos tendencia creciente o decreciente, vemos variabilidad de los datos, ¿sí? Eso es lo que nos está pidiendo como tal este primer punto. Realizar una gráfica del comportamiento de la cotización e indicar el comportamiento del precio de la acción, ¿sí? Entonces, analizando simplemente, observando el camino tan variable y creciente de esto, pues podemos determinar y hacer un análisis. No les estoy pidiendo que me analicen el mercado financiero, les estoy pidiendo simplemente analizar la gráfica. ¿Ok? Chicos, ¿queda claro esto? ¿Alguna duda de este primer punto? no, profe, claro. Ok. Si hay alguna duda, chicos, no hay ningún inconveniente. La repetimos y aclaramos. Listo, entonces vamos, dime. Digamos, observando la gráfica, como está ahí, digamos, también tenemos una escala con el eje Y, digamos, ahí también es como algo, digamos, porque, digamos, los valores no es que sean tan diferentes, digamos, son el máximo de 11.000 hasta el mínimo como de 10.000, o sea, es como mucha diferencia, a simple vista como visual, pues, si uno mira la gráfica, se ve como harta diferencia, si me voy a entender. Sí, Es por como una ejemplo, escala. lo que tú me estás diciendo es, por ejemplo, seleccionamos estos 100 datos y con las herramientas de Excel vamos a mirar, miren por ejemplo acá, ¿sí? Miren estos datos que aparecen aquí. Lo que decía el compañerito, ¿cómo es tu nombre? Que aquí solo puedo ver la pantalla. ¿Quién habla ahorita, chicos? Brian. Lo que dice Brian. Lo que dice Brian acá. Entonces, miren que cuando seleccionamos un conjunto de datos, seleccionamos todas las cotizaciones, miren que aquí aparece. El promedio es de 10,590, el recuento es de 100 datos, tenemos un mínimo de 10,105 y un máximo de 10,960. O sea que mira que entre el máximo y el mínimo, pues hay aproximadamente 0,8 de diferencia, o sea que no hay una, una diferencia muy significativa, pero pues si lo vamos a ver, si esto representa dinero, obviamente pues sí es significativo, ¿cierto? Si lo vamos a ver aquí en la gráfica, pues obviamente miren que el solo se maneja, solo
solo se están generando datos entre, como dice el compañero, como entre 10, este dato mínimo entre 10,150 y máximo aquí entre 11, ¿cierto? De 11 no pasa. Está cercano a 11 y está entre 10 y 11 se comportan estos datos, ¿sí? Con un promedio aproximado de 10.590. Pero ¿cuántos datos entre 10,590, entre este mínimo, cuántos datos entre este máximo, ¿sí? Entonces ahí miren que el promedio pues está siendo determinado por una frecuencia que de pronto en este caso, en este análisis, pues no podemos determinar. Pero la apreciación del compañero es muy valiosa, de Brian, nos dice que esta acción, ¿cierto? Trabaja o opera entre 10 y 11, o sea, eso es como el rango. Y eso que está un poquito más pequeño, entre 10,105 y entre 10,96, ¿sí? Solo no se mueve entre valores diferentes a eso, y aunque es un rango muy pequeño, siempre hay una variabilidad entre ese espacio, entre esos 100 datos o entre esas 100 fechas generadas, ¿sí? Ok, listo, chicos. Entonces pasamos a nuestro segundo punto. Esperen, yo cierro esto que lo abrí por accidente. Pasamos a nuestro segundo punto, y el segundo punto del taller es utilizar la técnica del promedio móvil para 5 periodos y pronostique la cotización del día 9. Listo, la cotización del día 9 es la fecha que le sigue a esta 806, que es la fecha 101, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestra base de datos, vamos a correr esta por acá, y lo que vamos a hacer es pronosticar, a ver, ¿cuántas fechas tenemos acá? Aquí finalizaría nuestra fecha del 8 de junio, y la fecha del 9 sería nuestra fecha 101, ¿sí? Entonces, vamos a pronosticar. Nos están diciendo pronostique por la técnica del promedio móvil con un intervalo de 5. Por lo tanto, ¿cada cuánto vamos a tener que hacer el promedio, chicos? 5, cada 5. Ajá. ¿Alguien quiere compartir pantalla para que lo realicen? Por favor. Chicos. ¿Nadie? No, profe, hágalo usted. Están muy tímidos, chicos. Bueno, entonces decimos 1, 2, 3, 4 y 5. Este va a ser nuestro rango, ¿cierto? 5 datos. Al dato siguiente vamos entonces a pronosticar este rango de 5 datos. Entonces, aquí en la número 6 vamos a poner nuestro, aquí en esta fila número 6 vamos a poner como tal nuestro dato pronosticado. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Promedio, ¿listo? De los primeros 5 datos. 1, 2, 3, 4 y 5. Enter. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a proyectarlo hasta que lleguemos al dato de la fecha del 9 de junio del 2016, o sea, el dato 101. Miren que me dio 10.576. ¿Sí? Este dato será entonces utilizar la técnica del promedio móvil para 5 periodos y pronostique la cotización del día 906. La cotización del día 906 va a ser el dato 101. Aquí tenemos 100 datos en esta base de datos, ¿cierto? Por lo tanto, el día siguiente, o sea, el 9 de junio, va a ser nuestro dato 101, que ese es el dato que nosotros pronosticamos acá. Ese dato con un promedio móvil, este es el pronóstico por la técnica de promedio móvil con un intervalo de 5. También lo podríamos hacer entonces con los datos de Excel. ¿Listo? Chicos, ¿queda claro este segundo punto? El objetivo es que vayamos realizando el taller y vamos dando, en el taller se tiene que mostrar respuesta a cada una de las preguntas que se solicitan en el taller. Listo, ya vamos en el 2. Todavía no tenemos las herramientas para realizar el punto 2 y 3, 3 y 4, que son los más largos. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Bueno, continuemos con el ejercicio. Resulta, chicos, que habíamos visto también la suavización exponencial. Dentro de la suavización exponencial, pues lo que hacemos es
generar una ecuación. Esta es otra técnica de pronóstico. Entonces ya vimos el pronóstico por último dato, el pronóstico por promedio móvil, el pronóstico por promedio. Y ahora esta es otra técnica que se llama pronóstico por suavización exponencial. Este pronóstico por suavización exponencial requiere una constante de suavización. Esta constante de suavización alfa se mueve entre 0 y 1, de acuerdo a la bibliografía de datos históricos y a datos que se utilizan como tal en la vida real dentro de esta técnica, es utilizar entre 0 y 0.3. ¿Sí? Este dato puede tomar datos entre 0 y 1. Por lo general se toman datos entre 0 y 0.3. ¿Listo? Vamos a ver qué es esto del alfa. Resulta que para esta técnica específica utilizamos esta ecuación que dice f de t más 1 igual a alfa por x sub t más 1 menos alfa por f sub t. Porque cuando estamos hablando de pronósticos hablamos de f, chicos, porque resulta que en inglés pronosticar o pronóstico se dice forecasting, ¿listo? O forecast. Entonces, por eso es que siempre encontramos en temas de pronósticos, el pronóstico no aparece como una P, sino como una F, ¿listo? De forecast. Entonces, ¿cuál sería la técnica? Para poder utilizar la suavización exponencial tenemos que recordar la fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, este primer dato pronosticado va a ser el dato del precio que tenemos en esta base de datos. Y con estos dos datos de X y T, miren que ya tenemos X y tenemos T de la fórmula, y también tenemos alfa. Alfa es 0.15, ¿sí? Entonces vamos a empezar a realizar esa ecuación acá. Abrimos paréntesis y decimos, lo primero que tenemos en la fórmula es alfa. Por lo tanto, yo lo tengo alfa aquí. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a fijar. Fn, F4. ¿Qué es fijar? Fijar es poner estos signos de peso antes de la columna, dentro de la letra y del número de la fila. En mi computador se hace con F3, con Fn, F4 o digitando F4, ¿sí? ¿Para qué? Miren que se pone azul y punteada. Esto quiere decir que está fija como tal. Quiere decir que si yo arrastro la fórmula, siempre me va a tomar el 0.15. Si yo no fijo esta fórmula, cuando yo arrastre esta fórmula aquí a lo largo de la columna, también se van a mover todas las celdas. Entonces, es por eso que hay algunas celdas donde hay constantes que yo necesito entre las ecuaciones que las fijo. ¿Listo? Entonces, voy a continuar con la ecuación. Dice alfa por X sub t, y XT es este dato de aquí, de esta columna de precio, que es la columna de X sub t, ¿listo? Cierro paréntesis, más, voy a abrir dos paréntesis, porque aquí tengo una ecuación que es de 1 menos alfa, y ese resultado multiplica a F sub t, entonces voy a hacer 1 menos alfa, es 1 menos alfa, alfa está acá, y lo vuelvo y lo fijo, porque si yo arrastro la ecuación para abajo, pues necesito que siempre me tome este dato de 0.15. Entonces miren que te queda con un signo de peso. Lo multiplico, cierro paréntesis y lo multiplico por F sub t, y F sub t fue este dato que puse anterior aquí, en esta columna. Cierro paréntesis. ¿Qué hago con este dato, chicos, para pronosticar el día sábado? Entonces lo proyecto. ¿Listo? Eso quiere decir que mi pronóstico con la técnica para pronosticar el día sábado, el valor del día sábado con la técnica de promedio móvil, lo que yo voy a hacer es aplicar la ecuación y arrastrar como tal. Miren lo que pasa cuando yo grafico esta ecuación, este resultado de pronósticos. Insertar y gráfico, ¿sí? Miren que este azul es el dato que habíamos visto de la variabilidad, de la tendencia creciente. Y miren que este es mi pronóstico, ¿sí? Resulta que este pronóstico aumenta o disminuye, depende del alfa, de la constante de suavización. Recuerden que suavizar es disminuir un poco la variabilidad. Y los pronósticos se caracterizan por eso, porque yo estoy como tal suavizando o disminuyendo un poco la variabilidad. Entonces, si tomamos ese alfa como 8.8, recuerden que alfa solo puede estar entre 0 y 1. Si tomamos un dato de 0.8, miren lo que pasa con la variabilidad del pronóstico, con la gráfica naranja. Aumenta, ¿sí? Si yo tomo datos de 0.3, disminuye un poco la variabilidad. Teníamos un dato de 0.15. ¿Listo? Entonces miren que este alfa lo que le dice al ejercicio es, venga, ¿cómo modifica el pronóstico cuando yo disminuyo como tal
el dato del alfa, de la constante de suavización, ¿listo? Entonces la constante de suavización, cuando está muy cercano a 1, quiere decir que es lo más parecido a los datos reales. Y cuando yo lo hago más pequeño esa alfa, pues lo que hago es disminuir la variabilidad de los datos, ¿sí? Y cuando yo proyecto, chicos, o cuando yo voy a decir, por ejemplo, cuál va a ser el inventario del año siguiente y tengo datos reales con tanta variabilidad, pues es difícil atinarle al inventario, al nivel de inventario, ¿cierto? Por la variabilidad. Entonces lo que se hace es generar pronósticos y con los pronósticos pues se disminuye un poco como tal esa variabilidad. Ya sabemos que este puede ser un dato promedio entre estos dos datos, ¿sí? Este es un dato que aplicando esta fórmula, de este pronóstico por suavización exponencial, pues nos puede dar un dato de referencia del comportamiento de ese pronóstico, de esos datos reales. Por ejemplo, aquí, miren que este dato en la técnica anterior de la media móvil, miren que nosotros lo hicimos con N3. Miren que este dato, del primer dato naranja, corresponde al promedio de estos 3 datos anteriores, ¿sí? Este segundo dato es el promedio del comportamiento de los 3 datos anteriores, ¿sí? Este tercer dato es el promedio de los 3 datos siguientes. Entonces, miren que este pronóstico lo que hace es promediarme cada 3 datos y generarme un resultado, ¿sí? Eso es para eso es que realizamos el análisis por promedios. Hay otra forma de realizarlo, por ejemplo, cuando no recordamos la ecuación, entonces nos vamos para análisis de datos. Este análisis de datos pues tiene muchas técnicas de análisis de información y vamos a seleccionar en el análisis de datos suavización exponencial. Aquí tenemos, miren, suavización exponencial. Esta es una técnica que existe, chicos, y se aplica muchísimo. El rango de entrada van a ser mis datos, los datos que yo tengo históricos. El factor de suavización, ojo chicos, en la ecuación decía 1 menos alfa. Esa es la ecuación que me está pidiendo el análisis de Excel. 1 menos alfa quiere decir que 1 menos ese alfa que era 0.15, eso me da 0.85. Y ese 0.85 es el que yo le voy a introducir a Excel. En el rango de salida le voy a decir, vea, póngame todos los datos aquí en esta parte. Es diferente al de la media móvil porque yo no estoy dejando un reglón, sino que le estoy diciendo específicamente dónde ponerlos. Miren lo que hace como tal Excel. ¿Sí? Lo que hace Excel, lo que hace Excel es calcularme. Él ya tiene como tal la fórmula, miren, aquí en esta parte. Miren que lo que pone Excel es la fórmula. Aquí falta el dato de abajo. Como Excel pone las fórmulas, ¿sí? Lo que voy a hacer yo es proyectar este dato. Me calculo 105.8. Voy a ponerle otro decimal. Y miren que me da exactamente igual al cálculo que hicimos ahorita de forma manual. 105.076, ¿sí? Entonces, cuando no recordemos, por ejemplo, las fórmulas, pero recordemos el análisis, podemos ir a análisis de datos de Excel y Excel nos va a ayudar con los datos. ¿Listo? Con las fórmulas. ¿Entendido, chicos, la suavización exponencial? Sí, claro, profe. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Continuamos con esta técnica, chicos. Esta técnica de pronóstico se llama la regresión lineal. En la regresión lineal lo que nosotros aplicamos, ¿ustedes se acuerdan de esa ecuación de y es igual a mx más b? ¿La hemos escuchado o es nueva para nosotros? Y es igual a mx más b. Esa es la ecuación de la línea recta, chicos, ¿sí? Y es esta ecuación que tenemos acá. Esto lo vimos en matemática 1. Cuando íbamos a graficar una línea, necesitábamos un intercepto y una pendiente. El intercepto nos indicaba ese punto en el que va a cruzar esa línea con el eje Y la pendiente nos dice qué tan empinada o qué tan acostada es nuestra línea, ¿cierto? Entonces, cuando veíamos matemática 1, esa pendiente nos enseñaban a calcular la pendiente y el intercepto de esa ecuación de la línea recta, ¿sí? Y es igual a b sub 0 más b sub 1 por x, ¿cierto? Esto es lo mismo que y es igual a mx, en este caso beta sub 1, x, más beta sub 0. Sería que este es el intercepto y este beta sub 1 es la pendiente, ¿sí?
¿sí? Entonces ese beta sub 1 y beta sub 0 se calculan con una serie de ecuaciones y resulta que cuando nosotros aplicamos los pronósticos con esta línea recta, lo que hacemos es calcular como unos intervalos de confianza. ¿Qué quiere decir? Vea, vamos a pronosticar un dato, pero ese dato está de acuerdo a una línea que semeja el comportamiento, ¿sí? Trata de corresponder con el comportamiento de la tendencia. Recuerden, los pronósticos no van a ser exactos, chicos, pero lo que tratamos de hacer es semejar muchísimo el dato del pronóstico a esos históricos, ¿sí? No quiere decir de que ese pronóstico va a ser exactamente igual a los datos históricos, ¿sí? Entonces, bajo esta técnica tenemos unos intervalos de confianza. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a calcular un pronóstico con la regresión lineal y nos va a dar unos intervalos de confianza. Miren, aquí de esta ecuación nos está diciendo que nosotros podemos aplicar la ecuación de la línea recta aquí, beta sub 0 más beta sub 1, x sub 0. Y miren que acá hay un más o menos, ¿sí? Aquí esto es una distribución que vamos a calcular, un cálculo de probabilidad, por una raíz cuadrada de una desviación de las fechas por una raíz cuadrada de la desviación de los datos de la cotización, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí esto es como una incertidumbre, quiere decir que yo puedo obtener un resultado más o menos, así como se comporta dentro de la gráfica, ese dato puede estar entre un dato superior y un dato inferior, ¿sí? Entonces, ese pronóstico puede ser en promedio 10 y se puede comportar entre 11 y 10,5. Esos intervalos máximos y mínimos es lo que vamos a calcular acá. Miren que es la misma ecuación, la diferencia es la suma y la resta, ¿listo? Esa suma nos va a dar entonces el cálculo para el dato mayor y esa resta nos va a dar el dato para el cálculo inferior, ¿listo? Esa es la ventaja, que utilizamos la misma ecuación, pero la única diferencia va a ser esta suma y resta, ¿listo? ¿Cómo aplicamos entonces esta metodología, chicos? En la hoja de la semana 5, nosotros tenemos una base de datos, el mes y la demanda. Entonces, este es el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5, y tenemos un número de demanda por que se ha generado en cada mes, ¿listo? En la base de datos tenemos 24 datos, o sea, 24 meses. Tenemos 2 años de información, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular como tal esta ecuación de la línea recta. Y es igual a mx más b. ¿Listo? Para eso, para esa ecuación, necesitamos como tal, pues necesitamos la pendiente y el intercepto. Como no vamos a aplicar estas ecuaciones, ¿sí? Vamos a aplicar estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque Excel nos ayuda a calcularlo mucho más rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a datos, análisis de datos, y vamos a hacer algo que se llama una regresión. Aquí tenemos regresión. ¿Listo? Otra vez. Nos vamos para datos, análisis de datos, y dentro de todas estas opciones de funciones de análisis vamos a seleccionar la regresión. Esta es la regresión lineal que vamos a aplicar. La regresión lineal nos va a devolver el dato de el intercepto y la pendiente de ese conjunto de datos, como si estuviéramos simulando una línea recta. Entonces, aceptar. Me va a pedir me dice, ¿cuál es el rango de Y? El rango de Y, miren que aquí les puse Y como los datos de la demanda. En el otro caso, para aplicarlo dentro de nuestro ejercicio de la actividad evaluativa, Y será entonces la cotización, los 100 datos de cotización que tenemos en el taller. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces seleccionamos los 24 datos que tenemos. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profe. Listo. En X Sí, profe. vamos a poner entonces los 24 datos, gracias. 24 datos que tenemos dentro de la base de datos. Miren que acá el nivel de confianza, cuando veíamos estadística, nos daba para calcular como tal los niveles de las distribuciones de probabilidad, nos daban un nivel, algo que llamamos el nivel de confianza. Quiere decir que no vamos a llegar al 100, sino que vamos a tener una confianza del 95%. Ese 5% que falta se llama el nivel de significancia, perdón. Entonces, ese nivel de significancia lo vamos a utilizar más abajo cuando calculemos la distribución de probabilidad. ¿Listo? Miren que aquí empezamos a trabajar muchos temas que hemos visto en Matemática 1, en Estadística, porque nosotros también vemos Estadística dentro de la Ingeniería en Sistemas.
El rango de salida, Excel me está preguntando, listo, dejemos estos datos de nivel de confianza así, estos vienen como tal por defecto de Excel, lo vamos a dejar así, vamos a trabajar con un 95% de nivel de confianza y me está diciendo, bueno, dentro de las opciones de salida, ¿dónde quiere usted que yo le ponga los datos de salida? El análisis de la regresión lineal que le voy a hacer. Entonces digo rango de salida y le digo clic aquí y me voy a ir aquí donde, ¿qué me pide? ¿Cuál es la exigencia como tal para esto? Como va a ser una tabla de datos los que me va a arrojar Excel, pues no puede tener datos que le interfieran, ¿sí? Yo no lo puedo, por ejemplo, poner aquí porque miren que aquí abajo hay datos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ponerlo en un espacio donde pueda arrojarme los resultados. ¿Cuáles resultados? Estos. Me voy a parar acá, en la parte donde les había seleccionado resumen. Me voy a parar acá. Entonces ya tengo todos los datos. Aceptar. Y esta es la regresión, o las estadísticas de regresión que me va a generar ese análisis de regresión de Excel. ¿Listo? ¿Qué voy a utilizar yo dentro de este análisis? Voy a utilizar estos dos datos. ¿Sí? Estos dos datos me calculan el intercepto y me calculan, como aquí dice, variable x1, este va a ser el beta sub 1, ¿sí? Que va a ser mi pendiente, ¿sí? Entonces, este es el intercepto y este es mi pendiente. Esto me dio 50 y este es punto 58. ¿Qué quiere decir esos datos, chicos? Cuando yo grafico la demanda, yo grafico esta demanda, voy a mirar cómo se comporta, entonces gráfico ¿listo? Gráfico esto. ¿Qué quiere decir ese intercepto y esos datos que yo obtuve ahí? Resulta que si yo a esta gráfica le hago una línea de tendencia, agregar línea de tendencia, miren lo que va a pasar con esta línea. Miren que esta línea pues no está tan empinada, pero tampoco está tan ajustada. ¿Por qué? Porque esta línea tiene una pendiente de 0.58. Y si yo proyecto esta línea hasta que cruce por el eje X, por el eje Y, ¿con quién cruzaría, chicos? Esta línea, ¿con quién interceptaría en el eje Y? ¿Con qué número? Oye, 50. Y ese 50, ¿dónde lo obtenemos? Miren. Y si lo vamos a ver gráficamente, miren, si yo proyecto esta línea de tendencia hasta aquí, hasta el eje Y, miren que cruzaría por 50. Ese es el intercepto que nosotros estamos calculando aquí, ¿sí? Entonces, quiere decir que esta ecuación, esta línea tiene como ecuación y es igual a mx más b, siendo el intercepto 50 y la pendiente 0.58. Vamos a construir entonces esa ecuación. Mírenla acá. Y es igual a 50, si nosotros llevamos en la ecuación, llevamos esta línea recta que graficamos acá, miren que es el comportamiento de los datos que tenemos, ¿sí? Toda serie de datos de tiempo, o sea, los datos tienen un comportamiento, ¿listo? Vamos entonces a graficarlo, vamos a entonces a analizarlo. Si nosotros cogemos este 50 y este beta sub 0 y este beta sub 1 y lo reemplazamos en la ecuación, nos va a quedar algo así. 50 más 0.58 por x sub 1. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros introduzcamos un dato de x, nos va a calcular, ¿cierto? Nos va a decir 50 más 0.58 por x sub 1, ¿sí? Nos va a realizar, cada vez que nosotros le metamos un dato de x, nos va a arrojar un dato de y. Cada vez que yo le meta un dato de x, en este caso x van a ser las fechas, me va a arrojar un dato de y, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo ventas como mi variable y tengo X como mi número de unidades, quiere decir que el número de unidades puede ser independiente, es mi variable independiente. ¿Por qué? Porque las unidades pueden tomar cualquier valor. ¿Sí? Yo puedo vender en un mes 30.000 unidades, en el otro 500, en el otro 400, depende pues de cómo ha estado la demanda, ¿sí? Y las ventas, es una ecuación que multiplica, miren que si Y fueran las ventas, ¿cierto? Y X fueran las unidades vendidas, quiere decir que Y es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de unidades para yo poder obtener utilidades, ¿cierto? Entonces, 500 unidades por el precio de 1.000, pues me va a dar un número de ventas. 300 unidades por 1.000 me va a dar un número de ventas, o sea, un número de Y.
Quiere decir que Y es mi variable dependiente y X es mi variable independiente. X puede tomar cualquier valor, así como el número hay en este caso las fechas, ¿sí? X sería 25 y Y es el número que yo voy a esperar con este cálculo, ¿cierto? Y es la demanda en este caso. Entonces voy a hacer esta ecuación, la voy a pasar para acá. Con esta ecuación yo pronostico el dato del día 25. Entonces digo, igual 50, lo voy a poner acá fijo. 50 y lo fijo, ¿cierto? Más, abro paréntesis, la pendiente, que es beta sub 1, ¿sí? Por X. X es el dato que yo le voy introduciendo para que él me vaya arrojando un resultado de Y. Quiere decir que mi pronóstico para el día 25 está malo. Ok, ahora sí. Listo. Quiere decir que mi pronóstico me dio 64.5. Ese es el pronóstico que yo obtengo con el análisis de regresión lineal. Para la regresión lineal, yo lo que hago es construir o es calcular la ecuación de una línea recta que me va a describir el comportamiento de mi serie de datos, ¿sí? Miren, es esta línea que yo tengo aquí. ¿Y cuál es la ecuación de esa línea? Si yo prolongo esta línea va a comportarse como se comportaron mis datos reales. Miren que es un pronóstico, en un pronóstico no, los datos no son exactos, pero lo que tratan es de simular aproximadamente el comportamiento de mis datos reales, ¿sí? Entonces, esa ecuación, para seguir pronosticando los datos, ¿sí? Lo que yo hago es encontrar el intercepto y la pendiente, y con esos datos entonces yo sigo pronosticando. O sea que si ingreso el dato de el mes 26, en el mes 26 me da 6508 y así yo puedo seguir prolongando los datos, ¿sí? Para eso necesito entonces generar un modelo y ese modelo es con la ecuación de la línea recta. Para esto es que yo utilizo la regresión lineal para poder encontrar el dato del intercepto y la pendiente con las que construyo esta ecuación, y esta ecuación cada vez que yo ingreso un número de X me va a arrojar el Y, que son la demanda en este caso. Chicos, ¿qué tal está este pronóstico, sí? ¿Fácil de entender? ¿Comprendemos? No fácil no es. Pero ¿comprendemos cuál es el objetivo del análisis de regresión lineal? Sí, profe, se comprende. Se comprende, Sí, ¿listo? profe. Vamos a Hay hacer que cacharrearlo, pero se comprende. listo. Vamos a hacerlo en el taller. Vamos a ir entonces, vamos a llevar esta cotización. Vamos a llevar esta cotización con este dato de 100. Lo voy a llevar aquí abajito para no confundirlos con ese primer pronóstico por el promedio móvil que hicimos. ¿Listo? Tengo los datos de la cotización y tengo los datos de... ¿Y tengo los datos de quién? Y tengo los datos de las fechas, ¿ok? Entonces voy a hacer el análisis de la regresión lineal. Datos, análisis de datos, regresión. ¿Listo? ¿Qué datos voy a introducir? El rango de entrada van a ser cada uno de los 100 datos que yo tengo aquí de la cotización. ¿Listo? Los 100 datos. El dato de X van a ser los 100 datos, las 100 fechas que yo tengo aquí registradas. Miren que aquí, por ejemplo, si yo hubiera hecho el análisis de regresión con las fechas, pues obviamente me iba a generar un error porque la regresión lineal, pues en X solo pueden ser datos que me sumen o me resten, ¿sí? Yo puedo sumar y restar fechas para buscar ubicaciones en un calendario, pero en este caso, pues tengo que pasar esas fechas a un conteo de fechas para poder generar el análisis con estos datos, ¿sí? Entonces, volvamos. En el análisis de Y, yo voy a introducir todos los datos de las cotizaciones, de esos 100 datos que tengo en el taller, en la actividad evaluativa, y en X voy a ingresar todas las 100 fechas que tengo. Voy a tener el mismo nivel de confianza y en el rango de salida voy a ponerlo como aquí cerquita al 100. Voy a ponerlas por acá. Por acá. Aceptar. Miren lo que me arroja.
Aquí me arrojó estos datos. Me arrojó como intercepto, entonces me voy a traer aquí estos datos del pronóstico. Voy a traer estos datos. ¿Listo? Entonces tengo que construir esta ecuación, siendo este el intercepto, el beta sub 0, y B1, beta sub, y la variable x1, ¿cierto? O sea, la pendiente. Entonces, con ese dato voy a calcular mi pronóstico, ¿sí? Para el taller. Entonces, voy a construir la ecuación. ¿Cómo sería, chicos? Igual a... ¿Alguien que me colabore? ¿Nadie, chicos? El dato de Profe, intercepción. El dato del intercepto, ¿cuál sería? 10.38, 22.218. Este. Listo, ¿qué sigue, chicos? profe, más la variable de x1 multiplicada por 101. Muy bien. Quiere decir que el pronóstico para el día 101, ¿sí? Utilizando la metodología del pronóstico por regresión lineal, esto me da un valor de... No, un valor de 10.798. ¿Listo? ¿Queda claro para todos esta parte, chicos? Mire que es hacer pronósticos, es lograr calcular un dato utilizando como tal diferentes metodologías. En este caso, el análisis de regresión lineal, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Por ejemplo, miren, 10.38. Si nosotros vamos a la gráfica y si nosotros generamos la línea de tendencia, que es ese análisis de regresión que nos permite obtener. Esta línea de tendencia tiene una ecuación de 10.38, que fue el dato que obtuvimos acá, tiene un intercepto de 10.38 con una pendiente de 0.00041 por X. Entonces, si nosotros prolongamos esta línea aquí va a cruzar en 10.38, ¿sí? Entonces, mire que el cálculo que nosotros estamos encontrando, la línea que nosotros estamos encontrando es esta línea que tiene el comportamiento aproximado de esta serie de datos. ¿Listo? Pero resulta que a este dato de 10.798, estos datos tienen un comportamiento, este puede tener unos intervalos. O sea que este dato, este pronóstico puede tener unos datos por encima o unos datos por debajo. ¿Listo? Estos datos de este pronóstico, entonces, chicos, los vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos al ejercicio del taller que teníamos ahorita. Y vamos a calcular entonces esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación, recuerden que aquí ya tenemos la ecuación de la línea recta, ahora vamos a calcular los intervalos. En esta parte de acá, ¿sí? Lo que yo hice fue ponerles los datos de separar esta ecuación larga por partecitas, ¿listo? Para que no tengamos que poner tantos paréntesis. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, es calcular el Y pronóstico. El Y pronóstico, ¿sí? Sería entonces calcular esta ecuación de la línea recta, este 50 más 0.58x1, aquí en el ejemplo. Entonces vamos a ir a calcular el Y pronóstico. ¿Listo? Sería el intercepto más la pendiente, abro paréntesis, la pendiente fijo por X, y X1 va a ser el primer dato de la base de datos. Me dio 50.58 y la prolongo. ¿Listo? ¿Para qué genero el resultado de cada uno de estos
Y pronóstico, ¿cierto? Miren que este es el dato real, 46, y cuando yo utilizo la ecuación de la línea recta, me da 50, 58, o sea, no me calcula exactamente igual, porque cuando yo le ingreso el dato de x, x1, x, le ingreso 1, cuando yo reemplazo en esta ecuación x por 1, pues no me da exactamente 46, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que esa línea lo que está tratando es de simularme el comportamiento de esa serie de datos, ¿listo? Entonces, por eso calculo el y pronóstico para cada uno de esos valores de x, ¿listo? Dentro de la ecuación me piden y1 menos y pronóstico, entonces vamos a calcularlo. Y miren que esta es x al cuadrado, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digo, igual potencia, porque voy a calcular la potencia, o sea, un cuadrado. ¿De quién? La potencia de este dato de y real menos el y pronóstico. ¿Listo? Cierro paréntesis. Le digo punto y coma. Y me está diciendo, ¿a qué potencia? A potencia de 2. Y cierro paréntesis. ¿Listo? Me da 20,9764. Yo lo proyecto. Y al final lo que voy a hacer es sumarlo, chicos. Sumo estos datos que acabo de calcular. ¿Por qué los voy a sumar? Porque miren que aquí en la ecuación, miren que aquí en esta parte me están pidiendo la sumatoria de la potencia de Y menos, o sea, de la demanda menos esa demanda porque yo pronostiqué con esa ecuación de la línea recta que calculé con el análisis de regresión lineal. ¿Sí? Me está pidiendo la sumatoria de esa diferencia al cuadrado. ¿Listo? Entonces, por eso yo la calculo aquí de una vez. Me da 1205. Y ahora lo que tengo que ir a hacer es sacar el promedio de las X. Entonces digo promedio, la voy a calcular por acá y digo promedio de los X. O sea que aquí serían de los 24 datos. ¿Listo? Esto me daría 12.5. En el ejercicio del taller yo tendría que ir a calcularlo con los 100 datos. ¿Sí? El promedio de los 100 datos. Voy a calcular este x1 menos x promedio al cuadrado. ¿De dónde sale esto? Miren, chicos, que todo lo que estoy calculando aquí son partes de la ecuación del intervalo, ¿sí? Miren que aquí me piden una sumatoria de x1 menos x promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular, x1 es estos datos de los meses que yo tengo acá. Entonces, le voy a decir igual potencia, porque me está pidiendo los datos al cuadrado. ¿Potencia de quién? De x1, que es este, el primer mes, menos el x promedio, que lo puse por acá. Lo voy a fijar. Okay. ¿Listo? O sea que la diferencia de esos dos datos al cuadrado. ¿Cierto? Me da 132. Y lo arrastro para calcularlo todos. Y al final, ¿qué hago? Aquí me está pidiendo la sumatoria de toda esa columna. Entonces la voy a sumar. Suma. ¿Sí? Porque el dato que me pide la ecuación es la sumatoria de esos datos. Recuerden que estamos calculando los intervalos. Me da 1150. Dentro de la ecuación también me piden como tal un análisis de T, de distribución. Entonces lo voy a calcular. Excel me permite calcular todos esos datos muy fácil. Yo digo igual. Y vamos a buscar distr.t. Inversa. Mírenla acá. Y me pide unos datos, me pide la probabilidad, en este caso la probabilidad es ese 0.05%. Recuerden que nosotros calculamos la regresión lineal con un 95% de confianza y nos falta un 5%, eso lo vamos a pasar entonces aquí al 0.05, ¿sí? Y dentro de la ecuación, miren que nos dice n-2, n-2, n son 24 datos en este caso, menos 2. En el ejercicio que vamos a hacer sería 100 datos menos 2. Eso nos da una distribución de probabilidad de 2.074. ¿Listo? ¿Y ahora qué vamos a ir a hacer, chicos? Pues vamos a ir a construir este cálculo.
Este cálculo nos dice que a esa ecuación de la línea recta súmele la distribución de probabilidad y multiplíquele estas desviaciones que usted acaba de calcular acá. ¿Qué hice yo aquí, chicos? Pues puse el beta sub 0, que es esta parte, beta sub 1 lo puse aquí, x sub 0, ¿quién va a ser? Va a ser el dato pronóstico, el dato que yo necesito pronosticar, que es el día 25. En nuestro caso va a ser el 101, ¿cierto? En el taller. Aquí esta sería la probabilidad, que es esta parte de la ecuación. Y miren que aquí me está pidiendo la raíz de esta sumatoria dividido n es el número de datos, menos 2. Entonces, lo hice por partes. Esta es la sumatoria que ya habíamos hecho de esta columna, que la sumamos acá, que nos dio 12,0564, pues me la traje para acá. ¿Sí? Acá está el número de datos, aquí hago la potencia de la diferencia. ¿Listo? Aquí el promedio de los meses. O sea, todos estos datos me los traje para acá, para que me quedara más sencillo hacer esta fórmula. Miren que aquí tengo esta primera parte de la ecuación, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de y menos y pronóstico al cuadrado sobre n menos 2. Esa ecuación está acá, chicos. ¿Sí? Y esta segunda parte la formulé acá. Entonces ahora, lo que yo voy a ir a hacer es a aplicar, bueno, esto me da un resultado de 47,84 con un límite inferior y un 81,16 con un límite superior. ¿Qué quiere decir? Que este dato de este primer ejercicio me da 64,5 para el mes 25, pero los intervalos de confianza pueden estar mínimo en 48,84, el pronóstico me da 64,5 y más arriba, miren que tengo el límite superior de 81,16, ¿sí? O sea que miren que los límites superior e inferior están relacionados con el resultado con base en ese pronóstico que yo genere, ¿sí? Me puedo obtener datos por encima o por debajo. Y esos cálculos por encima y por debajo, esa incertidumbre o esos intervalos los calculo con esta ecuación, donde a la ecuación de la línea recta le estoy sumando o restando un factor que me da un número por encima o por debajo que es probable, ¿sí?, que suceda. Recuerden que la ecuación, este pronóstico por esta ecuación de la línea recta o la regresión lineal, miren que esta ecuación de la línea recta no es igualita a los resultados, pero me da como tal una tendencia, ¿cierto?, del comportamiento de esos datos para poder pronosticar o proyectar o poder lograr calcular un dato futuro de acuerdo al comportamiento de estos datos históricos. Chicos, ¿qué tal esos datos de intervalos? ¿Se entiende para qué calculamos unos intervalos de un pronóstico? Yo sé que son muchas ecuaciones, pero por eso se las facilité, formulándolas de una vez para que interpretemos los resultados, porque la ejecución es parte de la práctica de lo que hacemos para entender las fórmulas. Chicos, ¿qué tal esta técnica de los intervalos del pronóstico por regresión lineal? ¿Se entiende? Yo no les voy a decir que es fácil, porque la verdad contiene muchas fórmulas, pero miren que con Excel nosotros podemos calcularlo de una forma más rápida. ¿Qué opinan ustedes? Profe, sí se entiende. ¿Entiende? Vamos a ir a aplicarlo al taller, chicos. Vamos a ir a aplicarlo al taller. En el taller, lo que hicimos nosotros fue tener esa base de datos de estos 100 datos. ¿De dónde salen esos 100 datos? Esos 100 datos salen de aquí del ejercicio de la semana 6, donde tenemos taller 2, pronóstico. ¿Sí? Acá hay 100 datos que corresponden a los 100 cotizaciones que tenemos en un periodo de tiempo desde el 16 de enero del 2016 hasta el 8 de junio del 2016. Tenemos cotizaciones de una acción, ¿cierto? Porque dice los siguientes datos corresponden a 100 precios diarios de cierre de las acciones de cierto banco nacional. Los datos se encuentran en pesos colombianos. El primer punto y el segundo punto ya lo hicimos, realizar la gráfica y analizarla. El segundo punto es utilizar la técnica del promedio móvil para 5 periodos y pronostique la cotización del día 9. ¿Sí? Como tenemos 100 datos, sería el pronóstico del día 101. Utilice la técnica de regresión lineal simple y pronostique la cotización del día 9. ¿Listo? O sea, también hago el pronóstico por el dato, por el 100 del día 9 con los dos métodos. Miremos, este nos dio
El promedio móvil con 5 periodos nos dio 10.576 y el pronóstico utilizando la regresión lineal nos dio 10.798. Miren que el pronóstico con diferentes métodos pues nos da resultados un poco diferentes. Y este nos dio 10.798 y este nos dio 10.576. ¿Sí? Siempre hay como una diferencia entre cada una de las técnicas. Ahora vamos a responder esta parte. Utilice la técnica de regresión lineal y pronostique la cotización del día 9. Listo. ¿Cómo hicimos eso? Pues aplicamos el análisis de regresión lineal, listo, y encontramos un intercepto y una variable. ¿Ok? Con estos datos, con esos datos, pues calculamos con la fórmula, la construimos y nos arroja un dato de 10.798. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular los intervalos, que es la solicitud del cuarto punto. De acuerdo al punto anterior, estime los intervalos de predicción e interprete los resultados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular esto mismo que hicimos en el ejercicio. Y vamos a calcular entonces estos datos. Vamos a calcular X, Y sub 1, Y sub 0. ¿Listo? Vamos a traer estos datos para acá. Vamos a calcular. ¿Listo? ¿De quién? De estos 100 datos de base de datos que nosotros teníamos. Nos lo vamos a traer para acá. Todo lo pueden manejar en una sola tabla. Yo lo estoy haciendo en diferentes tablas para que no se confundan. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que vamos a calcular? Lo primero que vamos a calcular va a ser el Y pronóstico, luego vamos a hacer el cálculo de Y1 menos Y pronóstico al cuadrado y luego vamos a calcular los datos de las fechas. ¿Listo? Vamos a calcular esos datos acá. Para calcular el Y pronóstico, pues necesitábamos como tal hacer el análisis de regresión lineal. Y vamos a calcular cuál sería el Y si utilizamos esta ecuación con estos datos del intercepto. Entonces decimos igual a beta sub 0. ¿Tienes beta sub 0, chicos, que lo utilizamos ahorita para calcular este pronóstico? Intercepción. La intersección, ¿cierto? Y lo ponemos fijo, porque como lo vamos a arrastrar 100 veces, ¿listo? Más, vamos a multiplicar esta pendiente por el dato de X. En este caso es el primer dato, la primera fecha. ¿Listo? Y ese dato lo que vamos a hacer es que lo vamos a arrastrar hacia abajo para que nos pueda generar los resultados. La primera parte que necesitamos. ¿Listo? Necesito que en el taller estos datos no estén quemados, estos datos estén formulados. Quemados quiere decir que es como si yo hubiera copiado de un compañero el dato y lo hubiera puesto. Necesito que cada uno de los datos tenga fórmula, chicos, no califico datos quemados. Ahora vamos a calcular esta parte, Y1 menos Y pronóstico al cuadrado. Entonces, para eso decimos potencia, ¿sí? ¿De quién? De el Y real menos el Y pronosticado, el que calculamos con la ecuación. ¿Listo? Punto y coma y la potencia de 2. Cerramos. Y con eso vamos a arrastrar como tal esos datos, chicos. Después de que tenemos esa columna calculada, la vamos a sumar. Decimos, suma de esos 100 datos, de esa primera parte que necesitamos para las ecuaciones de los intervalos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos este dato de 2.69, que es la sumatoria de esa columna de ecuaciones que acabamos de realizar. Y ahora vamos a realizar con X. X menos el X pronóstico. Para eso primero necesitamos entonces el promedio de X. ¿Listo? Entonces vamos a decir promedio de todos esos 100 datos que tenemos en ese ejercicio. Nos dio 50,5. Entonces ahora con ese dato vamos a decir igual potencia
¿De quién? De X1, o sea, de este dato menos el X pronóstico. Ve el promedio al cuadrado. ¿Listo? Y este dato, chicos, también lo arrastramos. Recuerden que estamos calculando los intervalos. Y los intervalos nos... Esto no es. Acá hay un error. ¿Por qué? Porque no fijamos el promedio. El promedio es fijo. Si no lo fijamos, él va a arrastrar el dato y va a coger diferentes datos y no nos va a coger 50.5 como el promedio de las X. De nuevo arrastramos, calculamos para esos 100 datos y sumamos. Sumamos esa columna, porque la ecuación nos pide la sumatoria de la diferencia de X menos X promedio al cuadrado. Y esa sumatoria es este dato que tenemos acá, 83.325. ¿Listo? Entonces ya tenemos las dos primeras sumatorias, ¿cierto? De esas columnas. Nos vamos a traer entonces esta tabla que tenemos acá, que nos facilita estos cálculos. Lo vamos a traer para acá. ¿Listo? Vamos a quitar esto porque es del ejercicio anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular cada uno de estos datos con el ejercicio de nuestro taller. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la distribución, la probabilidad para nuestros datos. Entonces, decimos distribución. Nosotros también empleamos el 95% de confianza, por lo tanto, ese alfa o ese nivel de significancia aquí va a ser de 0.05 también. 24, ¿será que aquí también aplica 24 datos? ¿O cuántos datos tenemos en el taller? 100. Son 100. Son 100 datos. Entonces, 100 menos 2, ¿sí? ¿Por qué esta ecuación, chicos? Mírenla acá. La tenemos aquí, ¿sí? N menos 2. De ahí sale. O sea, la misma ecuación me está diciendo a mí cuáles son los datos que necesito. Me dio 1.984. O sea que esta parte de aquí, después del más menos t de alfa medios por n menos 2, sería 1.984. ¿Listo? Ahora tengo que calcular Miren, la sumatoria de y1 menos y pronóstico al cuadrado. Miren que yo acá calculé y1 menos y pronóstico al cuadrado y al final lo sumé, ¿cierto? O sea que yo ya tengo esta parte. Esto es dividir por n 100. X sub 0 será entonces de las X dentro de mis datos. Las X son las fechas. El pronóstico me lo están pidiendo del dato 101, ¿sí? Entonces voy a empezar a calcular estos datos acá. Tengo que ubicarlos bien porque obviamente hay algunos datos que están fijos, entonces miren que no me calcula nada. Entonces empiezo. Beta sub 0, ¿dónde lo calculé? Lo calculé con la regresión. Beta sub 0 es el intercepto. ¿Listo? El beta sub 1, ¿quién es el beta sub 1? Beta sub 1 es la pendiente, también la tengo acá. X sub 0 es el dato pronóstico. El dato pronóstico es el del dato ¿qué? El de la fecha ¿de qué fecha, chicos? 101. El 101. Este dato de la distribución de probabilidad la calculé aquí, listo, utilizando la función de distribución inversa de Excel. ¿Listo? Ahora me está pidiendo aquí la sumatoria de y menos y pronóstico al cuadrado. Y miren que esa fue la que yo calculé aquí toda esta ecuación. Por lo tanto, aquí me voy a traer el dato de esta columna de acá. Esta columna de acá. 2,69. ¿Por qué? Porque esta es la sumatoria de toda esta columna que calculamos acá de y menos, de la potencia de y menos y pronóstico al cuadrado. ¿Listo? Ese es este dato. El número de datos que yo tengo son 100, que fueron los datos que me suministró como tal mi base de datos, ¿cierto? Aquí
Bueno, este dato me dice que es y menos y al cuadrado, entonces aquí tendría que poner potencia. ¿De quién? Del X pronóstico, o sea, el dato 101 X sub 0, menos X promedio, y aquí hay un error. Porque el X promedio, chicos, ¿cuánto era que daba el X promedio de nuestro ejercicio? ¿Cuál era el promedio de las X? ¿Alguien recuerda? 50. 50. 50.5. Muy bien. 50.5. Este es el dato de mi promedio de los datos de las fechas, ¿sí? Y aquí lo que hice fue realizar estas ecuaciones en esta parte. Entonces dije, ¿raíz de quién? Raíz de esta parte de la sumatoria de y menos y pronóstico al cuadrado, que ya lo habíamos calculado, que la tengo por acá. Raíz de este dividido n menos 2. N, pues serán los 100 datos menos 2. Miren que aquí ya se los formulé. Y aquí sería 1 más n, sería aquí, más la potencia, ¿sí? Miren, más aquí la potencia de x sub 0, que es 101, menos el promedio, aquí está, al cuadrado, dividido la sumatoria de x1 menos x promedio. Y ese también lo habíamos calculado aquí en esta columna. ¿Listo? Yo me traje el dato aquí. Verifiquemos algo, chicos. La sumatoria de esta columna, esta es x, la sumatoria de x1 menos x promedio, me están diciendo que esta sumatoria me da 83.325. Por lo tanto, tengo que corregir el dato que está acá. La sumatoria de las X es esta. No me tengo que traer. Ojo, si ustedes copian y no verifican que verdaderamente esté trayendo los datos que yo estoy buscando, pues no voy a encontrar el resultado, ¿sí? Entonces este me da 1.020. Miren, no me está calculando. ¿Por qué? Porque como yo lo copié de la hoja anterior, ¿cierto? Me está dando unas ubicaciones muy diferentes. Entonces voy a borrar estos datos y voy a construir mi ecuación, ¿sí? Entonces digo, igual a beta sub 0, voy a construir toda esta ecuación, beta sub 0, mírenla acá, beta sub 0, y la voy a fijar, ¿listo? ¿Qué sigue? Más, voy a abrir paréntesis, multiplique beta sub 1, que es este, y lo fija, por x sub 0, y x sub 0 es 101, y lo fija. ¿Listo? Cierro paréntesis. ¿Qué sigue aquí? Miren que aquí digo más, menos. Voy a hacer el límite inferior, que es entonces, tomo el negativo. Ahorita voy a volver a hacer esta ecuación, pero con el positivo. Y abro dos paréntesis. Aquí está la distribución de probabilidad, que esa la tengo acá. La voy a fijar. ¿Listo? Voy a multiplicar por esta raíz de la sumatoria de Y1. Recuerden que lo habíamos hecho acá. ¿Listo? Y lo fijo. Por esta otra parte que la habíamos hecho acá y lo fijo. Cierro paréntesis. Me dio 10.46. Ahora, ¿qué hago, chicos? Para calcular entonces, para calcular el límite superior, ¿qué habrá que hacerle a esta ecuación? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué cambia en esta ecuación para calcular el límite inferior o el superior? Miren que es la ecuación de la línea recta más menos este factor que estamos calculando acá. Entonces yo me traigo la ecuación que acaba de calcular. ¿Y qué le voy a cambiar a esta ecuación, chicos? El primer más, por lo menos. A ver, aquí es más, sería el segundo más, ¿cierto? Porque mira que el del primero es el de la ecuación de la línea recta. Y la que me da la diferencia es este segundo más menos, ¿sí? Me dio 11.13.
¿Qué quiere decir esto, chicos? Que nosotros podemos calcular el pronóstico del día 101, o sea, el del día 9, y esto nos puede dar 10,798 con unos intervalos superiores en 10,462 y un valor mínimo dentro de ese intervalo de ese pronóstico de 11,133. ¿Sí? Esto sería en el cálculo de los intervalos del pronóstico que calculamos con la regresión lineal para el día 9 de junio del 2016, o sea, mi dato 101. Y eso, chicos, daría respuesta a este último punto del taller. Chicos, ¿queda claro? Tienen todas las herramientas, tienen la base de datos. Les voy a subir el video. Y tienen como tal las ecuaciones están en la hoja que les subí en la semana 5. ¿Listo? Entonces sería realizar, poner en práctica lo que acabamos de ver y realizarlo cada uno en la hoja de Excel paso a paso. ¿Listo? Para eso van a tener ayuda del video y de las hojas de Excel. ¿Qué tal, chicos? ¿Sí? ¿Podemos realizar el taller cada uno? Sí, claro. A la izquierda le preguntamos. Cualquier cosa, chicos, me pueden consultar, pero tienen todas las herramientas para realizar el taller, ¿sí? Lo importante era aclarar, porque obviamente, pues de pronto, si hubieran podido hacerlo solitos, porque la verdad tienen todas las herramientas y ustedes son ingenieros, ustedes son un grupo muy pilo, pero pues era importante como aclarar el tema de las fechas, el tema de la regresión lineal, que yo sé pues que no es de prácticas, es que lo ejecuten, ¿cierto? En el momento que lo hacemos ya le cogemos la práctica y pues podemos arrastrar las operaciones. Lo importante es interpretar los resultados, ¿sí? Aquí estamos entonces calculando que nosotros estamos realizando un pronóstico, ¿cierto? Esta tendencia es un pronóstico, esta línea que graficamos acá. ¿Listo? Y cuando nosotros calculamos el día 101, pues esto nos arroja un pronóstico que lleva a la misma dirección de esta línea recta, y el intervalo nos está diciendo que podemos tomar un dato por encima y por debajo de ese pronóstico, porque recuerden que los datos reales, mire que no se comportan igual a esta línea, sino que los datos pueden ser por debajo y por encima. ¿Listo? Eso se utiliza pues en temas económicos, en temas de inventarios, en temas de bolsa de valores, en temas de producción, ¿sí? Estas técnicas de pronóstico se utilizan para realizar entonces análisis para predecir eventos futuros. Se pueden predecir con diferentes técnicas, ya el analista será pues como tal el encargado de utilizar el dato más adecuado para su pronóstico. Chicos, y con este ejercicio finalizaríamos entonces esas técnicas de pronóstico, la forma en cómo se calculan los pronósticos utilizando Excel. ¿Sí? Miren que es calcular datos futuros, calculándolo ya sea por la técnica del promedio móvil, calculándolo por la técnica del promedio, calculándolo por la técnica del último dato o calculándolo por la técnica del análisis de regresión lineal y aprendiendo a calcular esos intervalos, ¿sí? Lo importante es interpretar los resultados, interpretar que un promedio pues tiene ciertos efectos de acuerdo a los datos que tengamos, por eso es importante analizar las bases de datos, no es simplemente aplicar una fórmula, no, es interpretar los resultados que estén siendo coherentes con lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Chicos, con este tema finalizamos entonces esta semana 6. Nos quedan 2 semanas, nos queda la semana 7 y 8, y en esta semana 7 y 8 vamos a trabajar, es un tema, lo vamos a desarrollar en 2 semanas. Vamos a ver el método PERT y el método CPM. Estos métodos se utilizan para el análisis de proyectos. Dentro de los proyectos tenemos que cumplir, por ejemplo, un tiempo específico, unas actividades y tenemos un presupuesto, ¿sí? Esto será en cualquier proyecto. En cualquier proyecto siempre los ingenieros tienen que estar pendientes de que se cumpla como tal el presupuesto en dinero, ¿sí? Que no nos vayamos a pasar,
del presupuesto que nos asignaron para un proyecto. Unas actividades dentro de un proyecto para poder lograrlo, ¿cierto? Entonces, en la actividad 1, por ejemplo, para construir una casa, necesitamos primero tener el terreno, 2, adecuarlo, tercero, realizar los planos, quinto, cuarto, poner las vigas, porque sin vigas no podemos establecer como tal una construcción, ¿cierto? Poner paredes, poner techos. Entonces, miren que tenemos como un paso a paso cuando vamos a hacer un proyecto de una casa, ¿cierto? Esas son las actividades. Esas actividades tienen que estar sujetas a un presupuesto y se tienen que realizar en un tiempo determinado. Los proyectos no pueden ser eternos, como alguna de las construcciones de nuestro sector público, ¿cierto? Dentro del país, sino que los proyectos deben de tener un tiempo determinado y se deben de cumplir dentro de ese tiempo determinado. ¿Por qué? Porque si los proyectos se pasan dentro del tiempo que se estipuló, pues obviamente van a consumir más recursos, de pronto los precios de todos los aspectos de mano de obra, costos fijos y variables van a aumentar, entonces no nos va a alcanzar el presupuesto, por lo tanto la obra puede que quede a medias. Entonces, esta metodología de PERT y CPM se utiliza para analizar esos aspectos, para ayudar a evaluar cómo podemos cumplir en menos tiempo, por ejemplo, los proyectos. Si tenemos varias actividades que no dependen una de otra, pues podemos realizarlas al mismo tiempo e ir avanzando. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ese tipo de análisis dentro de los proyectos con esta metodología de PERT y CPM, y con esto terminaríamos entonces nuestro módulo de investigación de operaciones. En la semana 8, chicos, realizaríamos pues un taller con esta metodología y con esto finalizaríamos entonces nuestra tercera nota. La nota de seguimiento, la nota pues de asistencia y participación, listo, que hayamos tenido dentro del módulo. ¿Alguna pregunta? No, profe, muy claro. No, No, profe. profe, todo claro. Ok. Listo, chicos. Entonces, Luz Adriana Calvo. Presente. Ok, gracias. Jessica Gómez. Presente. Gracias. Brian Herrera. Presente. Gracias. Brian Arley Ojeda. Presente, profe. Gracias. Felipe Ramírez. Presente, profe. Gracias. Duerley Ríos. Presente. Gracias. Julián David Toro. Samantha Torres. Samantha. Jaime Enrique Triana Millán. Presente, profe. Gracias. Francis Lady Valle Cardona. Presente. Gracias. Esteban Augusto Velázquez Castaño. Presente, profe. Okay. Julián David Toro Campiño. No respondió ni por el WhatsApp ni nada, ¿cierto? Y Samantha Torres. Okay. Chicos, quedo pendiente. Apenas esté el video, se lo subo a la plataforma y cualquier duda o consulta me pueden ir preguntando por el WhatsApp. Ya tienen la base de datos, o sea que pueden arrancar a realizar el taller. ¿Listo, chicos? Les agradezco mucho la asistencia a clase, que descansen y nos vemos el sábado que viene, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. Gracias Feliz a fin de ustedes. semana. Listo, profe, Feliz gracias. fin de semana. Muchos éxitos. Gracias, Chao. profe.